Ok, ya estamos grabando. Bien, entonces del capítulo 3 no sé si hay algún problema en particular. Creo que habíamos hecho uno de estos. Me parece que el 27 lo habíamos trabajado. El- Trabajamos el 27 parcialmente. No sé si un literal fue el que trabajamos. Si hay alguna pregunta en estos problemas, entonces si no están muy claros de cuál preguntar, simplemente escojan ahí el que se vea más complicado. Vamos a ver, ¿alguna pregunta en estos problemas? Este es algebraico, pero creo que sale con cierta facilidad. Así que vamos a ver aquí un problema. Bueno, quizá dos, creo que hay chance para dos problemas. No sé cuál quieren que trabajemos. ¿Algún problema en particular? Vamos a ver. ¿Alguna sugerencia por ahí? Por ejemplo, yo veo interesante el 25F. El 25F. Podemos seleccionar ahí el 25F. Entonces, encontrar la suma de las siguientes expresiones geométricas infinitas. Vamos a hacerle F entonces. Suma infinita. Uno entre uno más I. Más uno entre uno más I al cuadrado. Más uno entre uno más I al cubo. Ahora, yo creo que se asume aquí de que I, uno más I, está entre menos uno y uno. Por lo tanto, I tendría que estar entre menos 2 y cero. Pero bueno, usualmente como esta es en interés, I está entre menos uno y uno, incluso abierto, ¿no? Puede superar, ¿verdad? Esos números. Quiero ver acá. Eh, por restar uno. Ah, no, perdón, como este es, como es una, como está en el, vaya, esta es una progresión geométrica. La razón es uno sobre uno más i, uno sobre uno más i. Entonces, ¿para qué? Si i es mayor que cero, si i es mayor que cero, entonces, pues uno entre uno más i, bueno, será positivo, pero también será esto menor que uno. Entonces ellos pueden imaginar, ¿verdad? Si yo tengo un número grande, esto es ciertamente, bueno, el numerador es mayor que el denominador, denominador es mayor que el numerador, por lo tanto esto es menor que uno, siempre que i sea positivo, ¿verdad? Si es igual a cero, entonces yo tendría una igualdad a uno, pero ahí ya no tendría convergencia. Entonces ya no tendría convergencia y pero basta con que i sea positivo para que esta serie converja.
realmente esa no es una pregunta que se está realizando, pero sí es importante ahí notar de que es necesario que y sea positivo para que esta serie converja. Luego ya vimos de que ya sea multiplicamos por uno más i por la razón o por uno entre la razón. En este caso voy a multiplicar por uno entre la razón. Entonces, quizás aquí un poquito más despacio, porque tendría uno más, este pasaría como uno, este pasaría como uno sobre uno más i, este pasaría como uno sobre uno más i al cuadrado, el que está anterior acá pasaría como uno más i al cubo. Entonces, ya tenemos ahí las dos partes. Pues de la ecuación 2 resto la ecuación uno y obtenemos lo siguiente. Porque como lo que yo busco siempre es que el miembro izquierdo sea positivo, ¿verdad? Entonces noto de que si resto este de este me sale positivo en vez de hacer la resta en la dirección opuesta. Ya es una costumbre que tengo. Claro que restarle de la otra forma te va a dar lo mismo. Entonces, bueno, este es S más I por S menos S, básicamente es I por S. Y aquí tenemos una cancelación un poco grande. Solamente queda pues uno y todo lo demás se cancela con lo de arriba. Pues interesantemente aquí S simplemente es uno sobre I. Quizás se veía un poco difícil el problema, ¿no? Bueno, que aquí está la respuesta, uno sobre I. Y uno podría decir, bueno, ¿y cómo es que va a dar eso, verdad? ¿Cómo es que va a dar uno sobre i? Entonces, pero ahí está. No, no requirió nada especial ahí. Solamente un buen manejo de la álgebra. No sé si hay alguna pregunta ahí. Eh, pues las preguntas de tipo stack ahí también aguantan variables. Entonces, uno sobre i es una respuesta que reconoce el sistema Moodle, que básicamente ahí está trabajando con Máxima, Nu Máxima, un sistema algebraico computacional. Puede reconocer, pues incluso, pues a funciones base a x ecuacional de x, por ejemplo, x cubo. Entonces, hay una capacidad algebraica ya que está involucrada ahí, que ya se puede ocupar. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Y siempre hubiera pasado lo mismo si lo multiplicaba sobre uno más i. Sí, al final siempre iba a dar lo mismo. Si no diera lo mismo, entonces habría que ver qué pasó ahí. Probablemente un error. Pero aquí, pues el hecho de que como la razón es uno sobre uno más i y, y es menor que uno, entonces hay convergencia. La convergencia está garantizada, por lo tanto yo puedo ocupar álgebra de series. Si no hubiera convergencia, entonces yo sí podría tener resultados erróneos, como el que les mencionaba, ¿verdad? Que hay un resultado por ahí que dice uno más 2 más 3 y parece igual y que esa suma da como menos un tercio. Pero lo que sucede ahí es que están agarrando una serie que no es convergente y pues están trabajando con eso, donde realmente las leyes, las reglas del álgebra de series no es válida y por eso obtienen esos resultados. Pero como es válida aquí, no importa qué hagas, las matemáticas son consistentes. Entonces puedes multiplicar una con otra, restar en forma inversa, puedes ocupar aquí uno sobre uno más i, y cualquier cosa que te dé tiene que ser válida. Puede ser incluso de que de repente no llegues a nada, ¿verdad? Que uno sobre i, por ejemplo, igual a uno sobre i, que es a veces lo que sucede, ¿verdad? Eh, pero como la regla, como es convergente la serie, entonces no importa qué hagas, siempre y cuando respetes las reglas del álgebra y la aritmética,
pues te va a dar lo mismo. Ahí quizá podría ser más trabajoso, habría que simplificar más. Yo también por eso multipliqué por 1 más i, porque noté de que si este fuera 1 sobre 1 más i, bueno, de la primera ecuación tendría que restar la segunda y ahí habría que trabajar un poco más la parte de simplificación, pues, pero naturalmente había visualizado aquí de que, sí, es mucho más fácil multiplicar por 1 más i que por 1 sobre 1 más i, porque el momento de hacer esa resta va a ser más fácil, tengo que trabajar menos, ¿verdad? Entonces, pero es cierto, o sea, si ustedes trabajan con 1 sobre 1 más i, sería bueno ahí que lo trabajaran y que comprobaran que va a dar lo mismo. Entonces, si ustedes siguen las reglas, realmente no importa en qué dirección empiecen o cómo hagan las cosas, les tiene que dar lo mismo. Entonces, eso es parte de realmente digamos que eh, de la redundancia que hay en las matemáticas, redundancia perdón, de la robustez. Cuando algo es robusto, vos podés eh, tratar de varias formas y al final, pues, si haces las cosas correctas, con el álgebra y la aritmética correctos, pues no hay ningún problema, llegas lo mismo. Entonces ahí no hay ninguna preocupación, pero realmente es una preocupación que yo a veces he notado en matemáticas, ¿verdad? Específicamente sí, pues a veces con primer año, por ejemplo, eh, de que tienen miedo de ocupar otros enfoques simplemente porque piensan que va a dar distinto, pero la verdad es que si ocupas las reglas matemáticas bien, te debe dar lo mismo, te debería dar lo mismo. Entonces, bueno, pues vamos a ver acá. Cada succión podríamos ver este problema, el 20. Cada succión de una bomba de vacío extrae 4% del aire contenido en un tanque. ¿Qué cantidad de aire habrá en el tanque después de 50 succiones si al principio contenía 1 centímetro cúbico? Bueno, pues nosotros podríamos indicar la cantidad inicial, 1 centímetro cúbico, entre paréntesis lo pongo porque no voy a estar ocupando a cada rato la dimensión, ¿verdad? Pero nos dice que después de la primera succión hay un 4% menos. Entonces ahí hay una deducción ahí de 0,04 o el 4%. Quizás lo ponemos eso entre paréntesis, 4%, o que también podríamos ponerlo como d igual a 0,04. Entonces, después de la enésima succión, yo tendría básicamente 1 centímetro cúbico por 1 - d a la n. Pero entonces, nuestro problema es bien sencillo porque nada más nos piden la cantidad que hay después de 50 succiones. Este problema está un poco sencillo. 1 menos 0,04 a las 50. Pues eso es 0,96. 0,96 a las 50. 0,12. Lo voy a poner, bueno, 100 decimal, 0,12, 98, 85, 79.
Ahí está, realmente no había mayor desafío aquí, más que notar de que como hay una cantidad que se resta y este es el modelo matemático. Se sube n igual a 1 por 1 menos t a la n. Entonces, cada vez que estoy reduciendo en un porcentaje, ¿verdad? Básicamente eso era lo único que había que tomar en cuenta, la única dificultad. Pasamos entonces a los problemas del capítulo 4, ¿no? Algunos podrían ser ya un poco más largos. Vamos a ver acá. A veces veo empezando el último problema. Veamos qué dice aquí el último problema. El señor Jiménez adquiere un terreno de 5.000 mediante un pago de contado de 500. Conviene pagar el 6% de interés sobre el resto. Si paga 2.000 3 meses después de la compra y 1.500 6 meses más tarde, ¿cuál será el importe del pago que tendrá que hacer un año después para liquidar totalmente el saldo? Bueno, realmente es una ecuación de valor, todo lo que hay que hacer ahí. No hay nada extraño. No veo nada realmente desafiante de ese problema, pero bueno. Bien, entonces, una línea de tiempo. Tenemos por un lado t igual a 0. El terreno es de 5.000. Lo adquiere mediante un pago descontado de 500. Si paga 2.000 3 meses después y 1.500 6 meses más tarde, vamos a ver. ¿Cuál será el importe del pago que tendrá que, perdón, aquí debería estar abajo, porque son los abonos que él hace. Entonces aquí debería estar 2.000 y aquí paga 1.500. Un año después, tendría que haber hecho eso un poco distinto. Vamos a hacerlo un poco distinto para que refleje un poco más, un poco mejor ahí que hay el 12º mes. Entonces, en el año 3 en el mes 3 se pagan 2.000. En el año 6 se pagan 1.500. Disculpe, y en el caso que dice 6 meses más tarde, no se ha de referir cuando ya pasaron 3 meses, luego 6 meses más tarde. Vamos a ver, esa es una pregunta. Se paga 2.000 3 meses después de la compra. Aquí se puede entender de dos formas. Podría ser el noveno mes. Eso es cierto. Vamos a ver. Y es lo que también les mencionaba de la forma en cómo redacta el autor. Sí, realmente me parece que esa es la interpretación más probable. Claro, en el examen evito redactarlo de esa forma porque por eso mismo queda esa, esa duda de que si es el mes 6 o el mes 9. Y un solo les pongo, por ejemplo, bueno, aunque cuando hemos visto varios problemas así, entonces se lo puedo dejar. Sin embargo, pues
Como ya saben, se puede preguntar, ¿verdad? En el examen si esa es la situación. Bien, asumamos que esa es la situación. Me parece que esa es la situación. La fecha focal dice tomar el final de un año en el mes doceavo. Ahí está, ya estamos con todos los elementos para resolver ese problema. Pues abonos, tasa de interés era el 6%, quiero ver, 6% sí. Este hay que trasladarlo por un año. Luego tengo 2000 que voy a trasladar por 9 meses. Y finalmente tengo 1500 que voy a trasladar por 3 meses. Finalmente la cantidad X, ¿verdad? Todo esto igual a 5000 que voy a trasladar por un año. Entonces aquí algunos números ya los puedo simplificar. Podría ser una buena idea hacer la simplificación. Por ejemplo, acá, bueno, ese es 1.06, ese es 1.06. La mayoría creo que los puedo simplificar. 1 más 0.06 por 9 doceavos. 1.045. Sí, si se puede hacer eso, esto yo creo que es una buena idea. Más 1.06 por 3 doceavos. 1.015. Y eso me va a facilitar el cálculo de X. Porque entonces ahora tengo 5000 por 1.06 menos 500 por 1.06 menos 2000 por 1.045 menos 1500 por 1.015. Y obtengo como respuesta 1157.50. Y yo creo que ahí está la respuesta para que comparemos. Aquí está exactamente lo que está ahí. Exactamente lo que está ahí. Simplemente fue una ecuación de valor. No hubo mayor complicación acá. Disculpe, también se pudo interpretar en el sentido de que, como dice en el enunciado, como hizo un pago al contado de $500, ya solo le faltaban 4500. Y ahí dice que conviene pagar el 6% de interés sobre el resto. Luego menciona que paga 1500 y 2000, pero si se da cuenta los paga sin los intereses. Entonces al final también se pudo sacar lo que faltaba de los intereses y si se da cuenta también faltan $1000 y al sumarlos también dan la respuesta. Sí, sí, en efecto. Entonces aquí se podría haber hecho la resta. Y bueno, sí, habrían otras formas. Sin embargo, aquí la idea es ocupar la ecuación de valor, ¿verdad? Entonces, pero está bien lo que comentas para ver otras formas de resolver el problema. Eso está bien. Eso está bien. Bueno, no sé si hay más dudas, comentarios ahí, otras soluciones. Otras soluciones por ahí.
Ok, bueno, vamos a ver si hay un problema más por acá que podemos revisar. Determinando la fecha de vencimiento y el valor de vencimiento de cada uno de los siguientes pagarés. Este último no tiene tasa. No tiene tasa de interés. Pero nosotros podríamos hallar esa tasa de interés. El problema es que ellos ocupan 360 días. Pero podríamos hacer eso. Ok, quizá podríamos hacer eso. Reconstruir qué tasa está aquí. Porque aquí hace falta una tasa. Pero tenemos la respuesta. Entonces, nosotros podremos, basado en la respuesta, nosotros podemos ver qué tasa de interés es. Y luego solamente lo pego en el libro para el futuro. No, oye, o creo que de todas formas lo podríamos dejar así también. Que el ejercicio sea en ese caso hallar esa tasa de interés. Vaya, entonces aquí para el H, pues ya a pesar de que vamos a ocupar conteo de días, pero vamos a ocupar interés ordinario. Así estaría, digamos que redactado el problema, es decir, 360 días, para que no haya posibilidad de equivocarse, ¿no? Tengo que contar 135 días a partir de julio. 5 de julio, 5 de julio a 5 de agosto, ahí hay 31 días. 5 de agosto a 5 de septiembre, 31 días. 5 de septiembre a 5 de octubre, 30 días. 5 de octubre a 5 de noviembre, 31 días. Ahí, por aquí van 120 días. Entonces, vamos a ver, van 123 días. 123 días. Y me dicen de que pasan 135 días. Faltan, aquí estarían faltando, de esa fecha faltan pues 13 días, 12 días del 5 de noviembre, ¿no? Y esa la fecha tendría que ir más de esa forma. Pues 17 de noviembre. Entonces, llegamos, faltan 12 días, 5 más 12, 17 de noviembre, al 17 de noviembre. Ahí está. ¿Qué es lo que sale acá? 17 de noviembre. Ok, el pagaré, ya tenemos el plazo de 135 días y el valor nominal. Y también, pues, el valor de vencimiento. Creo que no hay mayor desafío aquí porque pues veo la cantidad del monto al que llegará. Y este sería el monto inicial, 2.750 por uno más tasa de interés, que no la conozco, multiplicado por el monto de días, pero en este caso ocupar 360 días, 135 días entre 360. Y de aquí despejar y vamos a ver. 2.811,88 entre 2.750
y eso me da 1.022501818. Le resto 1 y ya tengo pues una cantidad menor que 1 multiplicado por 360 entre 135, 6%. Tengo 6% ahí y está bueno. Yo creo que pues basado en lo que nosotros tenemos podemos calcular lo que hace falta. A veces lo que hace falta podría ser más complicado calcular. Pero ahí está, no hubo ninguna, realmente no fue un desafío. No sé si hay preguntas. ¿Alguna pregunta por ahí? Ahí el conteo de 10 es exacto, ahí ya el interés ordinario ya es donde se divide por 360. Así es, yo realmente hago un conteo de 10, pues mes a mes, ¿verdad? La estrategia, esa es la estrategia que yo ocupo. Podrían haber otro tipo de estrategias, ¿verdad? Entonces, quizá contar al primero de cada mes y quizá después contar del primero, pero yo siento que sería lo mismo. Revisar una tabla también podría ser, donde los días ya estén contados del 1 al 365 y al 366 si el año es bisiesto. Pero para mí esto me ha funcionado bien. No he tenido mayor problema. Ir de 5 de julio a 5 de agosto, 5 de agosto a 5 de septiembre y así sucesivamente. Ya es un método estándar que he adoptado. Vamos a ver. Eso es, no sé si hay más preguntas. O pasamos a otro problema. Pasamos entonces a descuento simple, problemas propuestos. Eso ya lo hicimos. El 18 podríamos ver y el 23. 18. Veamos 18 entonces. Ese problema es interesante. Ese sí es. Ya me acordé de que este es algo interesante. El Banco Central descuenta al 5% en documentos sin intereses de 5.000 con vencimiento en 60 días. El mismo día el documento es vuelto a descontar por el Banco del Ahorro al 4%, pero utilizándose un año de 365 días. Vaya, aquí quizás la dificultad es que probablemente en el primer descuento están ocupando 360 días. Si el problema estuviera en el examen, pues se los pondría con más precisión, ¿verdad? Todo eso. Determinar la utilidad obtenida por el Banco Central en la operación. Entonces, lo que sucede aquí es que hay una persona probablemente que necesita, que tiene este pagaré, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí el Banco Central.
Entonces hay un individuo, pues aquí hay un individuo, pues un poco gordo el individuo, pero bueno, pues la cuestión es que tiene el pagaré. Entonces el pagaré se lo da al Banco Central y luego el Banco Central le da en retorno una cantidad de dinero, una cantidad uno de dinero. Luego el Banco Central dice, bueno, voy a ir entonces al Banco del Ahorro porque quiero deshacerme de este pagaré. Entonces aquí está el Banco del Ahorro. Y ahora, pues lo que hace es que da el pagaré y el Banco del Ahorro le da una cantidad 2 de dinero. Por lo tanto, realmente la utilidad, vamos a llamarle por U, la utilidad obtenida por el Banco Central será igual a, bueno, va a recibir C2, pero pagó C1 a la persona. Entonces ahí está la situación, ¿verdad? De que tuvo que pagar C1 para pagarle al individuo, pero ahora con el pagaré fue al Banco del Ahorro y obtuvo una cantidad C2. La utilidad será C2 menos C1. En teoría debería ser positivo este número, si no, tuvo pérdidas. Vamos a ver. Entonces, aquí dice que el primero lo descuenta al 5%. Entonces, el pagaré vence en 60 días sin intereses. Ahora, habíamos comentado de que si no hablamos de qué tipo de descuento vamos a ocupar descuento simple o bancario, ¿verdad? Es decir, de que nosotros tenemos una tasa de descuento. Aquí nosotros tenemos una tasa de descuento 1 y aquí una tasa de descuento 2. ¿Y el descuento cómo funciona? Bueno, a $5,000 le vamos a multiplicar por 1 menos D, que es 5% multiplicado por el tiempo. Ahora, lo que nos dice de aquí es de que si el Banco del Ahorro utiliza 365 días es porque da a entender que el Banco Central está ocupando 360 días. Realmente ahí hay un poco de claridad, ¿verdad? Entonces, más que todo por esta palabra pero. Entonces, pero utilizándose un año de 365 días, se entiende eso. Ahora, el Banco del Ahorro descuenta, perdón, aquí creo que me he equivocado, C2, sí, realmente C1, esto es C1, 1 menos 5% por 60 por entre 360. Ahora, veamos qué es lo que hace el Banco del Ahorro. Hace un descuento al 4%. Siempre 60 días, pero en este caso dice 365 días. Vaya, ahí está la utilidad, ¿no? Realmente nosotros podríamos visualizar lo siguiente, o sea, lo podrían calcular todo, pero noten de que aquí hay una pequeña cancelación de ese 1. Entonces, una pequeña simplificación, pero eso es totalmente opcional, ¿verdad? Alguno lo podría confundir y mejor hacer el cálculo como estaba establecido inicialmente, ¿no? Menos por menos da más, 5,000 por 0.05 por 60 entre 360, menos 5,000 por 4% por 60 entre 365.
$5,000 multiplicado por 0.05 por 60 entre 360 menos 0.04 por 60 entre 365 y obtengo que la rentabilidad ahí, la utilidad, es muy baja, $8 con 78,995. Entonces estará aproximado quizá al centavo más cercano ahí en el libro, 8,79. Ahí está, 8,79, ¿verdad? La utilidad, pues, del Banco Central. Es una ganancia pequeña, pues, hoy en día no valdría la pena, ¿verdad? Porque a menos que se haga computacionalmente, ¿verdad? O que si se hace en el blockchain, sí podríamos tener costos de transacción muy bajos y la ganancia podría ser, o sea, quedar la mayoría de esa ganancia así de la nada, ¿verdad? Pero andar haciendo vueltas por 8,79, pues hoy en día no es muy rentable. Bueno, pues había otro problema por ahí. Primero, no sé si hay preguntas en esto. Preguntas en el problema 18. ¿No? Pasamos al siguiente. Ok. El siguiente que me decían, ¿cuál era? ¿El 20? 23. 23. Vaya. Un banco desea ganar el 6% de interés simple por descuento de documentos. ¿Qué tasa de descuento debe utilizar si el periodo de descuento es 2 meses, 90 días, 6 meses, 240 días? Ok, entonces vamos a ver. Interés simple. Bueno, realmente es la relación entre la tasa de interés de simple, ¿verdad? Esto es I, realmente este es I, y lo que yo quiero calcular es D. Y ya tenemos una expresión para eso, ¿verdad? Nosotros ya lo dedujimos la vez pasada. No lo vamos a volver a hacer. Entonces D igual a I entre 1 más I por T. Quiero ver cómo era. I entre 1 más I por T. Esa deducción ya la habíamos hecho en el pasado, ¿no? Pues 6% de interés simple, 1 más 6% de interés simple por tiempo, 2 meses, 2 doceavos. B, 90 días. El libro va a dividir por 360 días. Quizá en ese caso solamente para que nos dé igual que en el libro, vamos a ocupar 360 días.
literal C. Perdón, ahí eran 90 días. 90 días. Aquí son 6 meses, medio año. Y finalmente en el literal D, 240 días. Simplemente es hacer ahí una serie de cálculos. Vamos a utilizar lo que está en el libro, pero como les digo, solamente para corroborar esos números que están acá. .06 entre 1 más .06 por un sexto, básicamente ya en porcentaje me está dando 5.94059%. Estamos bien. El otro es la última fracción cambia por 90 sobre 360. Y obtenemos una cantidad similar. Bueno, en porcentaje 5.911, 33%. Ahí está. Bien. Entonces en el D cambiamos la fracción a un medio y nos da 5.82. 52%. Y ahí está. Pues ya redondeado, sí da 5.83%. Y en el último, la fracción realmente ahí es 24 sobre 36. 5.76. 9.23%. Bueno, todos los números pegan. Si hubiéramos ocupado 365 días acá, hubiéramos tenido una diferencia con respecto al libro. Aquí ocupé 360 días solamente para mostrar de que da lo mismo. Bueno, ahí está. Realmente ya hemos trabajado un par de ejercicios por cada uno de los capítulos a evaluarse. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Todavía queda tiempo. Ya van a ser las 8. Yo tengo una pregunta. Cuando a veces habla de liquidación del préstamo, se refiere al valor actual de una deuda. Por liquidar un préstamo es la cantidad necesaria para que el préstamo ya quede pagada, ¿verdad? Entonces, pues a valor actual podríamos hablar si vamos a trasladar todas esas deudas a T igual a 0, pero más que todo liquidar es lo necesario para solventar el préstamo. La cantidad necesaria para solventar el préstamo. Y usualmente se pensaría que es en la fecha de vencimiento, no en la fecha, en el valor actual, ¿verdad? Cuando hablamos de valor actual, debemos de pensar, por ejemplo, en T igual a 0.
No sé si hay algún problema en particular para revisar o si está Sí, ley. sí hay uno, ya lo voy a buscar. Bueno, busquemos otro problema mientras Rocío logra encontrar el problema que estaba comentando. Veamos ese problema 12, a ver qué tal. X recibirá un dividendo de 750 el 14 de junio. ¿Cuál es su valor el 30 de abril, suponiendo un rendimiento de 5% de interés simple? ¿Cuál es el descuento racional? Ya lo encontré. Ah, ok. ¿Qué problema es? El 26. De ese capítulo, Sí, del 4. Del capítulo 4. del capítulo 4. 26. X obtiene de Y un préstamo de 1.200 a 2 años, con intereses al 6%. ¿Qué cantidad tendrá que aceptar Y como liquidación del préstamo 15 meses después de efectuado, suponiendo que se desea un rendimiento del 5%? Bien, entonces ahí la liquidez, pues liquidar, pues terminar ese préstamo, ¿verdad? Entonces tengo T igual a 0 y 2 años. En este caso vamos a medir en años. Esos 1.200 van a pasar a T igual a 2. Pero luego dice que X quiere liquidar antes el préstamo. A ver, 15 meses, estamos hablando de un mes y un cuarto de año. Entonces, a un año, 3 meses. Entonces, ¿cuál es el valor de la deuda en esa fecha? Y gira un rendimiento del 5%. Aquí el rendimiento es interés del 6%. Y aquí tendría que ser un descuento simple porque no dice que sea racional. Le puedo llevar S a esa cantidad y C a la cantidad descontada. S. Bien, aquí no, pero el capítulo 4. Capítulo 4 es, no hemos visto descuento. Descuento lo vemos en el capítulo 5. Entonces, realmente aquí es, sí, pasar a valor actual, valor pasado. Entonces, un interés del 5%. Entonces, ¿cómo pasar cantidades al pasado en vez de multiplicar por 1 más I por T, divido por 1 más I por T? Esa es la clave.
Entonces, para t igual a 2, todo está claro. 1200, 1 más interés, 6% multiplicado por 2 años. Y luego, capital, pues básicamente ahí estamos hablando de 0,75 o 3/4 de año, ¿verdad? Entonces sería S entre 1 más tasa de interés. Aquí se quiere una tasa del 5% por 3/4 de año. Y ya está. Realmente, pues no hay mucha dificultad acá, más que haber notado, quizás sí, el diagrama de tiempo ayuda bastante. 1200 multiplicado por 1 más 0,06 por 2. Y obtengo ahí 1344, quizá lo anotamos por ahí. Y finalmente lo dividimos por 1 más 0,06 por 3/4. Y obtengo 1286. Quiero ver, no pega esto. Ah, pero es que puse 0,06. Vaya, 1344 entre 1 más 0,05 por 3/4. Hoy sí, 1295 con, vamos a ver, 42 centavos. Exactamente lo que está acá. Eso es. Bueno, pues realmente eso era todo lo que había que hacer. Entonces, aquí quizá tuvo que haber alguna condición de que se podía pagar antes el préstamo, ¿verdad? Con una tasa del 5%, porque realmente yo podría haber dicho, no, no voy a aceptar el pago antes, sino de que hasta en t igual a 2 años. Por aquí dice, pues, de que lo tuvo que aceptar, entonces quizá ahí había alguna cláusula donde, pues, la persona podía pagar antes y de esa forma, pues, pagar menos intereses también. Bueno, no sé si hay otros problemas por ahí, otros ejercicios por ahí que trabajar. Una pregunta, entonces al final cuando habla de la liquidez, generalmente se toma cuando ya es la fecha de vencimiento, a nada menos como ahí dice en el enunciado que se pueda efectuar antes. Sí, aquí como cuando dice para liquidar, como liquidez, como liquidación, es pues pagar la deuda. Sería sinónimo en ese caso, ¿verdad? ¿Qué cantidad tendría que aceptar Y eh, para que la deuda quede saldada, ¿verdad? Como liquidez, como liquidación. Como liquidación es como terminar algo, ¿verdad? Que algo se termina, o sea, cuando una, por ejemplo, digamos que alguna lugar de venta de ropa hace una liquidez, lo que quiere hacer es deshacerse del inventario, terminar con eso, ya darle salida. Entonces, en ese caso sería pagar la deuda que quede saldada, pues lo que sea necesario para que ya esa deuda ya no exista. Entonces, ya después de que al año 3 meses se hace este pago, ya la deuda ya no existe, se terminó. Entonces, por ahí va
el sentido en el cual se utiliza la palabra liquidez, liquidación, pues darle finalización, terminarlo. Entonces, a finalizar, pues sí, eso es básicamente. Ujú. Bueno, no sé si hay más preguntas por ahí. Más preguntas por ahí. Todavía tenemos tiempo de un problema más. Estaba viendo también los libros de Villalobos. Hay algunos problemas bien interesantes. Vamos a ver aquí en Villalobos. Bueno, veamos rápidamente eso de series y sucesiones. A ver si hay algo que no hayamos tomado en cuenta. Todavía no he tomado en cuenta los problemas de Villalobos, ¿verdad? Pero estoy notando de que sería buena idea en la siguiente iteración del curso. Sí se ve para los siguientes capítulos y vamos a ver los problemas de Villalobos. Vamos a ver. Bueno, ese problema está interesante, el 25, y es de sucesiones y series. Es una sucesión que no puede ser aritmética. Bueno, las sucesiones aritméticas tienen la característica de que pues tienen una diferencia, ¿verdad? Un término de que se le suma al término anterior para llegar a ese término. Entonces, en el A, por ejemplo, vamos a ver el A, pues x cuadrado tendría que ser 4 más esa diferencia, ¿verdad? Y menos 22 tendría que ser 4 más 2 veces esa diferencia. Eh, de aquí podríamos sacar alguna ecuación. O también, pues quizás otra forma de verlo es que la diferencia menos 22 menos x cuadrado tiene que ser igual a, o sea, s menos este tiene que ser igual a x cuadrado menos 4. Y ya tengo todo. Pues a lo que se llega aquí es que al pasar 4 al otro lado tengo menos 18 igual a 2x cuadrado. Pero esto me da una solución que x es igual a 3. Entonces, y tendría luego la opción 4, 9 menos 22. Aquí no se puede. Que, no sé, no hay solución. Que hay un descuido ahí. No hay solución porque, bueno, entonces x cuadrado sería igual a menos 9. No hay soluciones en los reales. Y no estamos tomando en cuenta números imaginarios. Realmente yo creo que en profesorado no hay números imaginarios. Si tomáramos números imaginarios, tampoco creo que saldría.
No, quizás sí, porque si x cuadrado es menos 9, entonces estoy restando por 13. Sí saldría, pero ajá, si ocupamos números imaginarios, pero aquí no habría solución. A no puede ser una sucesión aritmética. Veamos B, ocupando el mismo criterio que 10 tercios menos 3x tiene que ser igual a 3x menos 5. Tendríamos 10 tercios más, bueno, aquí básicamente tenemos más 5, pasando al otro lado, menos 5 igual a 6x. Y aquí sí tenemos solución. X igual a 10 tercios menos 5 entre 6. Obtengo menos 5 sobre 18. Y ahora la secuencia es, pues, menos 5. 3 por 5 sobre 18 es menos 5 sobre 6 y 10 tercios. Aquí la diferencia de cuánto fue. Bueno, por ejemplo, 10 tercios menos 5 sextos es 25 sextos. Vamos a corroborar. Menos 5 más 25 sextos. Obtengo menos 5 sextos más 25 sextos. Obtengo pues 10 tercios. Ahí está. Este sí lo es. Este problema está bastante interesante. Y así hacen los demás, ¿verdad? Quizás hacemos uno más. Sí. Pues como ahorita estamos viendo ese problema, entonces podría venir un problema como este. X menos 10 igual a menos 10 menos 8, ¿verdad? Esto significaría de que x más 10 tendría que ser igual a menos 18. X tendría que ser igual entonces a menos 28. Y la secuencia me quedaría 8, 10, menos 28, perdón, menos 10, menos 28. Aquí la diferencia quedaría de menos 18. Y en efecto, funciona. Está bastante interesante ese problema. No lo he terminado, pero el D y el E ustedes lo pueden hacer de la misma forma en que lo he puesto ahí, ¿no? Es un ejemplo de una progresión aritmética. Entonces aquí es como que le estuviera sumando, pero luego no pega con el tercero. Tendría que ser 9. El primero no es. En el segundo tendría que estar sumando 111, pero al sumar 111 a 121 no tengo 131. Este casi lo es. Si este hubiera sido 0 y luego menos 1, sería una progresión aritmética con diferencia igual a menos 1. Y aquí estoy restando 5. Pues estos tres términos sí cumplen que son de una progresión aritmética. Entonces sería de acá, ¿verdad? Asumiendo que los demás van a seguir ese patrón también. Licenciado, podríamos intentar hacer el 32 de descuento simple.
32 de descuento simple. De interés simple, perdón. Vamos a ver. 32. Una persona debe 500 con vencimiento en 3 meses e intereses al 5% y 1500 con vencimiento en 9 meses al 4%. ¿Cuál será el importe del pago único que tendrá que hacerse dentro de 6 meses para liquidar las deudas, suponiendo un rendimiento de 6%? Tomar como fecha focal A al final de 6 meses, B al final de 9 meses. Vamos a hacer A. Bien, entonces quizá con ese problema vamos a terminar. Ya no nos queda mucho tiempo. Hablamos de 3, 9 y 6 meses. Entonces tiempo igual a 0, 9, 3, 6. Deudas, abonos. Entonces, de 500 con vencimiento en 3 meses. Intereses al 5%. Y un solo pongámosle aquí. 5% de interés por 3 doceavos. Ahí está, ya la cantidad en T igual a 3. 1500 a los 9 meses. Uno más. Y me dice al 4%. 9 doceavos. ¿Cuál será el importe del pago único que tendrá que hacerse dentro de 6 meses? Un pago único para liquidar la deuda suponiendo un rendimiento del 6%. Entonces, las cantidades las voy a mover al 6%, tomando como fecha focal 6 meses para liquidarla, que es lo único que nos va a quedar tiempo de trabajar. Por lo tanto, esta cantidad la tengo que pasar a T igual a 6 y esta cantidad también. Pues ya está ahí. No tengo que hacer nada. Realmente la ecuación de valor. Como X no lo tengo que cambiar, pues y solo hay uno. Ahí está, nada más. X igual a. Luego, los $500 al que se le aplicó el 5% por 3 meses. Tendré que pasarlo a T igual a 6, multiplicándolo por 1 más. En este caso, se quiere un rendimiento del 6%. 3 meses más. Ahí está. Y los 1500 habrá que pasarlos al pasado. Tengo una tasa del 4% que se le aplicó inicialmente, pero ahora, como va al pasado, tendré que dividirlo. Tendré que dividirlo por 1 más y por T, ¿verdad? En este caso, I es 6% y tendré que pasarlo 3 meses. Y ya está. Realmente solamente es de calcular eso. Quizás algunas tasas se puedan calcular. Algunos de estos factores quizás se puedan calcular con facilidad. Vamos a ver. 1 más 0.05 por 3 doceavos. Y obtengo 1.0125. Bien, 1.0125. Veamos el otro. 1 más 0.06 por 3 doceavos. Y obtengo 1.015. Vamos a ver este factor. 1 más 0.04 multiplicado por 9 doceavos. 1.03. Y por aquí, 1 más
1.06 multiplicado por 3/12, 1.015. Realmente eso ayuda bastante. Eso ayuda bastante porque entonces tengo 500 por 1.025 por 1.015 más 1500 multiplicado por 1.03 dividido entre 1.015 y obtengo 2042. 2042 con 35 centavos. Vamos a comparar a ver qué tal con la respuesta. No pega. Vamos a revisar qué fue lo que hicimos mal. Está un poco cerca. Vamos a ver, 500, 3 meses, intereses al 5%. 1500 con vencimiento en 9 meses al 4%. Las cantidades las muevo al 6%. 3 meses acá y 3 meses al otro también. Me habré equivocado. Vamos a ver. 1 más 0.06 por 3/12. 1.015. Quizás al momento de hacer los cálculos me equivoqué. 1 más 0.05 por 3/12. 1.0125. 1 más 0.04 por 9/12. 1.03. 500 por 1.0125. Quizá por ahí me equivoqué. Por 1.015 más 1500 por 1.03 entre 1.015. Ok, ahí está. Quizá aquí había puesto 1.015. Quizá ahí estuvo el problema. Pero ya tengo la respuesta correcta. 2036 con 1 centavo. Pega exactamente. Pega exactamente. Eso es. Ok, un poquito de turbulencia por ahí, pero rápido logramos resolver. No sé si hay alguna pregunta. Recuerden que cuando pasamos al pasado, dividimos por 1 más i por t. Si pasamos al futuro, multiplicamos por 1 más i por t. Esa es la clave de estas ecuaciones de valor cuando hay que pasar al futuro como al pasado, ¿verdad? Bueno, yo creo que estamos bien hasta acá. Voy a estar disponible hasta las 10 de la noche para que, pues, preferentemente que lo envíen por el grupo, ¿verdad? Las preguntas. Eh, y mañana a las 10:25 ya pueden entrar al examen, ¿verdad? Entonces, a las 2 de la tarde va a ser una sesión de revisión. Realmente pueden entrar todos, todo el que quiera, ¿verdad? O sea, incluso si no estás pidiendo revisión, puedes entrar. Es el mismo enlace de esta clase, ¿no? El mismo enlace va a ser. Entonces, bueno, pues la cuestión es de que solo ese espacio habrá para consulta, ¿verdad? Para revisión. Si no pueden estar, entonces tienen que enviarme por mensaje número de carnet,
nombre, intento y problemas que quieren que revises y por qué creen que está buena, ¿no? Básicamente eso. Licenciado, Ujú. mañana a esa hora tenemos didáctica. Didáctica. Sí, hasta las 2:45. Bueno, la cuestión es de que como no es algo obligatorio, ¿verdad? O sea, si no pueden, entonces envíen por mensaje. Pueden enviar por mensaje, pero tienen que enviarlo antes de las 2 de la tarde, ¿verdad? Entonces, probablemente terminen ahí a las 12 el examen. Entonces, pues antes de almorzar ahí, ver qué problemas ustedes van a pedir que se revisen. Entonces, en particular, solamente un intento en particular pueden pedir que se revise, ¿verdad? O sea, si hicieron tres intentos, no pueden pedir revisiones de, pues sí, de cada uno, sino que lo que estoy buscando es de cuál intento quieren que se revise, ¿no? Entonces, si no pueden estar, pues tienen que enviar un mensaje antes, ¿no? Bueno, ya está. Entonces, básicamente para mañana, creo que ahí estamos. No, no sé si hay alguna otra observación por ahí. O sea, como no es obligatorio, pues no hay problema. Pero de todas formas, o sea, es en un ratito. O sea, ustedes podrían desconectarse un rato del curso de didáctica solamente para ver esa situación, ¿verdad? Porque muchas veces la vemos en 2, 3 minutos, ¿verdad? Entonces, pero ahí cada uno tiene que ver si es adecuado, ¿no? Hacerlo o no. Bueno, no sé si hay más preguntas. Entonces espero que se preparen bien para que salgan bien este primer parcial y nos vemos mañana. Pasen, bueno, recuerden que voy a estar ahí disponible hasta las 10 de la noche. Pues pasen buenos días y buen provecho. Gracias, feliz día. Gracias.